Hola, soy Paco Guizar y en tan solo 10 minutos te presentaremos una de las soluciones que Extreme Networks y Amico tienen preparado para ti, la cual puedes y debes usar en esta nueva normalidad y seguramente te posicionará dentro de tu empresa como un líder tecnológico que busca soluciones y encuentra cómo avanzar. En estos 10 minutos te mostraremos una nueva solución que seguramente te beneficiará. Comenzamos. Hola amigos, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a explicar qué es la analítica de una red de datos, para qué sirve y cómo utilizarla en sus negocios para poder apoyarlos siendo ustedes líderes tecnológicos en sus empresas. Es importante señalar que la analítica es algo de lo que todos hablan en las distintas áreas de las empresas, pero en realidad pocos conocen y saben cómo utilizarla. Pues bien, déjenme decirles que la analítica nos sirve para obtener información del comportamiento no solo de una red de datos, así como información acerca de los dispositivos que componen una red. Además, nos sirve para conocer la información del comportamiento de los usuarios de esa red de datos, ya sea empresarial, comercial o bien de producción. Al nosotros conocer qué tráficos corren por nuestra red, en qué proporciones vienen, de dónde vienen y para dónde van, podremos lograr visibilidad, control y la administración poderosa de la misma. Elementos con los cuales será mucho más fácil para nosotros tener el control de los usuarios de nuestra red. Así que los invitamos a escuchar a nuestro experto en este tema, el ingeniero Darío Botero. Muchas gracias por estos minutos que nos vas a regalar, Darío, porque de verdad hay muchas dudas que todos tenemos y por supuesto se nos antoja tener analítica en muchos lados, pero hay dudas que nos dejan como pensando, ¿será buena idea o no? Por ejemplo, ¿de dónde sale toda la información de analítica? Bueno, mira, Connie, la analítica surge de absolutamente todo lo que está pasando por la red. Como puedes ver acá en la pantalla, estamos hablando de dispositivos de red, pero esos dispositivos son los switches, los access points, toda la infraestructura de red, así como los clientes. El cliente es ese dispositivo final, tu celular, tu reloj, el dispositivo, el televisor inteligente, la computadora, cualquier tipo de dispositivo que esté transmitiendo datos. De ahí vamos a obtener información. Vamos a obtener información de los servicios que están pasando por la red. Si ya nos ponemos un poco más técnicos de hablar de un servicio de DNS o de HTTP, etc. Pero todo esto, así como tú lo puedes ver, todo el tráfico que pasa por la red me está a mí poblando esa gran bodega de datos para poder darte a ti toda la analítica. A ver, espérate. Si están tomando todos esos datos de los dispositivos, eso quiere decir que pueden de pronto ver mis conversaciones o mis chats o mis llamadas, mis fotografías, todo lo que viene en mi celular. Qué buena pregunta, porque creo que es lo que a todos nos asusta, ¿verdad? Sí. Saber dónde está mi privacidad. Y como primera medida, te podemos garantizar que no estamos haciendo eso de llegar a ser tan intrusivos, de saber que estás chateando, pero sí podemos saber que estás utilizando, por ejemplo, WhatsApp, que estás utilizando Facebook. ¿Qué hacemos nosotros? Así como tú puedes ver acá en la imagen, podemos hacer una analítica de las aplicaciones y definir en qué estás navegando. Lo puedo hacer general o particular. Por ejemplo, si quiero saber en qué has navegado tú en las últimas 8 horas, lo podría saber. Pero no puedo saber qué tipos de videos estás viendo, no puedo saber qué estás chateando. Mis conversaciones. Ni tus emails, ni absolutamente nada de eso, porque sería completamente ilegal. Claro, tampoco mis contactos, nada de eso. Nada de eso. Bueno, pero sí, ¿qué es lo que más utilizo? ¿Qué es lo que yo uso con más frecuencia, pues? Poder saberlo para toda la población o para algún usuario en particular en algún determinado espacio de tiempo, saber incluso qué tanto has estado navegando ahí. Entonces, así como se ve acá en la imagen, puedo saber, por ejemplo, para una aplicación en particular,
dónde es donde más se ha consumido, cuáles son las personas que más lo han consumido, y pues ahí puedo dar ese valor a la analítica. Claro, y entonces eso de verdad es un valor porque sabemos por dónde llegarle a cada cliente, que es lo que cada uno necesita. O peor aún, imagínate que se estén quejando porque no funciona la red, pues podemos saber en realidad en qué está funcionando o en dónde no está funcionando. Claro. Bueno, ¿y qué necesitamos o qué tendríamos que hacer para poder tener analítica de red? Mira, para poder tener analítica de red, lo único que tú necesitas es tener dispositivos de red. ¿A qué voy yo con dispositivos de red? Switches, access points, los cuales acá como se ven en la pantalla son los que están dándome a mí toda esa información, pero me la dan de diferentes formas, tanto como las aplicaciones que acabamos de ver, y me va a mostrar el funcionamiento de cada uno según el tipo de dispositivo. No necesariamente tienen que ser, digamos que dispositivos que estén 100% consumiendo, sino puedo tener dispositivos que me registran algo de información, la envían al donde tenga mi motor de analítica, ¿verdad? Y ahí ya lo va a tener. Entonces, ¿qué necesitas? Dispositivos de red con capacidad de reportar. Bien, ¿y en dónde tengo la analítica? Hay dos maneras de tenerla. Una de ellas es en la nube. Y la otra es on-premise. Que es con todo un lugar específico, con... Te cuento, los mira, cables. la solución on-premise es si tú quieres tener todo en tu data center físico que tienes a la mano, y quieres tener tú toda la solución, pues ahí tú vas a tener un motor de analítica al cual todos estos dispositivos de red que te acabo de comentar le van a estar reportando. La segunda alternativa, a la cual yo soy muy fan, es el tema de tenerlo todo en la nube. ¿Por qué? ¿Por qué tenerlo en la nube? Primero, costo-beneficio. Segundo, aprovechar la tecnología en la nube que ya te están cobrando es por segundo de cómputo, ¿verdad? Y tercero, pues ya alguien ha hecho esa gran inversión en todo ese hardware, ¿no? Entonces, qué mejor que poder aprovecharlo. Y por otro lado, si tú quieres crecer, no tienes que cambiar todo lo que tienes, sino simplemente ya otra persona hizo esa gran inversión. Entonces, la nube nos da esa facilidad. Ahora, si lo tenemos físicamente o si lo tenemos en la nube, ¿qué tanto tiempo podemos almacenar los datos? ¿Da lo mismo? Mira, un gran beneficio de tenerlo en la nube y gran beneficio de Extreme es ofrecerte data ilimitada. ¿A qué hago yo referencia con data ilimitada? Te conectas tú hoy, navegas un rato en Amazon, ¿verdad? Estás de shopping y en 10 años quieres saber qué estabas haciendo hoy. Pues lo vamos a poder ver porque ya no hay una restricción en términos del almacenamiento. Mientras que si lo tienes on-premise, dependes del músculo que tenga tu servidor para poder darte eso. Y un tema que también nos hace interesantes y diferentes, sobre todo en la industria, es que somos el único proveedor de cloud networking en la industria que provee data 100% limitada. Ilimitada. ¿Cuánto nos dan otros proveedores? Digo, por hacer una comparación. El que más te está dando 90 días. 90 días. Y me estás diciendo que si entramos hoy en 10 años podríamos revisar lo que sucedió. Data ilimitada. Uf. Y es algo que nos hace únicos. Pues de verdad que sí. Bueno, independientemente de esa, que es una ventaja increíble, yo creo que es la más importante, data ilimitada. Pero, ¿cuáles son otras razones por las que tú dirías que nos conviene utilizar la analítica de Extreme Network? Bien, mira, te cuento qué tenemos nosotros diferente. Extreme, con su solución cloud, como pueden ver en la pantalla el día de hoy, tenemos más de 1,5 millones de usuarios activos en la red, donde podemos contar con, les voy a mostrar acá, cuántos dispositivos en realidad están conectados según el tipo de licenciamiento, cómo ha sido el crecimiento real de la adopción de la nube. Pero lo interesante no es que te provea una nube, sino qué significan todos estos números. El valor real es que es esa información que estamos obteniendo para poder hacer el verdadero machine learning y hacer que nuestras redes sean cada vez más autónomas. Eso sin contar que al día de hoy somos un proveedor que es agnóstico a la nube, que podemos estar en Amazon, en Google, en Azure, que tenemos certificado de ISO 27001 en la solución, a diferencia de los otros. Somos nube de cuarta generación, a diferencia de bastantes. Y proveemos un 100% de disponibilidad. ¿Por qué? Porque estamos hosteados en varios proveedores de nube
y pues si se cae alguno no tenemos ninguna falla. Por ejemplo, ayer falló Google y nosotros seguimos como si nada pasara. Entonces esto es algo que nos hace a nosotros especiales, Sí. diferentes y únicos en la industria. Es donde aplica perfectamente este dicho que dice que información es poder. 100%. Bien, muchísimas gracias. Gracias Darío por tu tiempo. Fueron unos minutos que la verdad sí, muy enriquecedores, aclaramos muchas dudas y pues gracias por estar con nosotros. A ti, Connie, muchísimas gracias y ha sido un gusto poder compartir con ustedes. Gracias y nosotros nos vemos en los próximos 10 minutos.